Vamos a empezar un nuevo tema que, como ya hemos hablado, cuando cruzaron cimentaciones, los temas de estabilidad de taludes son de los pocos temas que en la geotecnia tienen que ver solamente con geotecnia. O sea, no está vinculado el problema a una estructura de hormigón, no es una fundación, no es un pilote, no es una base, no es un túnel. Esto es un talud de suelo o de roca, como en este caso, eh, y que es un problema que incluye solamente a temas geotécnicos. Este ejemplo es un talud que se ha deslizado, es una margen de la presa de Punta Negra en la provincia de San Juan. Eh, Hacia la izquierda de la foto está la casa de máquinas, o sea que esto era durante el proceso constructivo, se produjo ese deslizamiento que ven. Eh, En San Juan llueve muy poco, pero ven que está todo mojado, obviamente siempre el agua presente en estas cuestiones. Después vamos a explicar con más, creo que en la tercera parte, vemos acá tenemos tres partes, en la segunda o en la tercera parte de este tema, vamos a explicar un poco mejor la problemática de este caso. Eh, la, La cuestión entonces es que vamos a tratar de ver en estos días o en estas clases la, las alternativas de estabilidad de taludes en roca. Nosotros en cimentaciones tenemos toda una unidad temática que es de mecánica de suelos, donde básicamente las roturas involucran superficies circulares o más o menos circulares, donde el mecanismo de rotura tiene la posibilidad de encontrar la superficie más débil, la superficie que más le gusta, para decirlo de alguna manera, que más cómodo le resulta, en un medio medianamente homogéneo. En las rocas vemos, lo sabemos ya, por lo que vimos en macizos rocosos, que acá influyen mucho las discontinuidades, entonces las roturas están muchas veces, o en los casos en los que hablamos de mecánica de rocas, las roturas están gobernadas o están muy influenciadas por las discontinuidades, ¿no? Por su orientación básicamente y por su resistencia. Eh, Hay macizos, vamos a ver algunos ejemplos también de macizos rocosos que se han roto en forma circular, incluyendo roca intacta y discontinuidades, como dijimos cuando hablábamos de macizos rocosos. En realidad, al único que le preocupa la diferencia entre un macizo rocoso y un macizo de suelos es al profesor de mecánica de rocas, para explicar precisamente las roturas que tienen que ver con las rocas, son aquellas que se dan básicamente por las discontinuidades. Y después hay alguna cosa mucho más importante, que es cuánto me pagarían la excavación en un caso o en otro, eso ya lo hemos hablado. Obviamente que excavar en roca cuesta mucho más que excavar en suelos, y a veces ahí están las grandes discusiones que, bueno, exceden claramente el nivel de este curso que lo encaramos de forma técnica más que nada, ¿no? Los temas son estos, nunca nos detenemos mucho en ellos. Eh, Hay distintos tipos de rocas que se dan en mecánica de roca: la falla plana, la falla en cuña, la falla por vuelco, y después tenemos temas vinculados a la forma de mejorar la estabilidad de los taludes. Esta foto tiene que ver con un deslizamiento que hubo muy grande, si probablemente lo hayan visto en televisión ustedes el año pasado, un deslizamiento muy grande que cortó la ruta que va entre Bariloche, lo que sería el camino de los siete, se llamaba el camino de los siete lagos, que va desde Bariloche hasta San Martín de los Andes, y próximo a Villa Langostura hubo un deslizamiento muy grande que cortó la ruta justo en un periodo. La gente de Villa Langostura ha sufrido mucho. Hace unos años atrás un volcán que era el chileno, que tiraba cenizas,
que los dejó prácticamente sin una temporada turística importante, y en las vacaciones de invierno del año pasado, un poquito antes, ocurrió este deslizamiento que les cortó la ruta y también los dejó con problemas. Esto después también vamos a tratar de contarlo un poco mejor, pero bueno, es un bloque que están tratando de estabilizar dentro de lo que quedó ahí en el cerro. Ya obviamente en este momento la ruta está habilitada, pero están haciendo trabajos de confortación. Las transparencias que siguen vienen del curso de cimentaciones. Con esta modalidad de la pandemia y de que las presentaciones son explicadas, incorporamos algún tema más en cimentaciones que tiene que ver con esto. Básicamente lo primero que vamos a ver es cómo influye la geomorfología, o sea, lo que miramos, lo que vemos en los taludes, porque de todas estas formas de rotura que puede haber, circular, por caída, por vuelco, lo importante es saber tener un primer diagnóstico. No se puede hacer un tratamiento de taludes sin ir a ver qué pasa, no se puede hacer solamente sobre un plano, solamente en forma teórica. O sea, las primeras transparencias lo que quieren decir, lo que quieren mostrar es que uno tiene que ir a ver cuál es el mecanismo que gobierna el problema de rotura, digamos, que gobierna el problema de seguridad de los taludes. No es cuestión de decir, bueno, agarro un modelo numérico, un modelo matemático y pongo ahí la topografía y pongo la resistencia que me parece y veo qué pasa. No, esto es al revés. Esto es, digo, como en la medicina, hay que ver los síntomas, hay que ver al paciente y en función de eso hay que usar las herramientas que tenemos para tratar de resolver el problema. Me sentiría muy feliz de poder transmitirles este concepto a ustedes. Esto no es, este tema no es agarrar flexión simple y aplicamos las fórmulas de flexión simple y se terminó el problema. Acá hay bastante más concepto que la aplicación de una fórmula. La aplicación de una fórmula sirve, pero tenemos que saber qué fórmula aplicar. Y como dije, las transparencias que siguen, unas cuantas transparencias que siguen, vienen del curso de cimentaciones, que fue agregado este año, ustedes no lo han visto antes. Si alguno acaba de cursar cimentaciones, bueno, obviamente puede repasar o puede saltearlas, porque son iguales. A los que lo vean por primera vez y lo escuchen, van a ver que hay por ahí algunas referencias, algunas transparencias anteriores, que en este caso no están, pero no es muy importante, no es que van a perder el hilo por eso. A la finalización de todas estas transparencias, seguimos con el curso, digamos, de los problemas asociados, no solamente a la geomorfología, que vale para los suelos y vale para las rocas, sino los problemas específicos de la estabilidad de taludes en roca. Bueno, ahora empezamos con otros temas. Voy a pasarlas más rápido a estas, porque les vamos a acompañar dos documentos. Este que es el artículo original de Goodman y Kiefer. Kiefer era no sé si becario, pero hizo el doctorado junto con Goodman. Goodman es uno de los tipos que en mecánica de rocas más ha trabajado en el tema de estabilidad de taludes. Y después el mismo Goodman hizo una conferencia, la conferencia Raúl Marsal en México, en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México. Raúl Marsal es un argentino, en México es casi un prócer de la geotecnia, se ha ido del país en los años 60 y se instaló en México, ahora ya falleció, pero realmente es muy reconocido en México. Y allí fue Goodman a dar su conferencia, que en realidad es un trabajo de Kiefer, que él va de alguna manera publicitando en todo el mundo. Entonces tenemos el artículo original, se los vamos a dar, que está en inglés, y tenemos una traducción que hizo Marsal Goodman en la conferencia Marsal, y está volcado en forma resumida
en estas transparencias. O sea que no hace mucha falta que yo les transmita todo esto, que lo tienen que leer. Voy a hacer hincapié solamente en algunas cosas. Por ejemplo, en cada esquema que ellos plantean, o que se plantean, hay unos anteojitos. Unos anteojitos quiere decir que eso es lo que hay que mirar. Acá dice, cuando se puede ver una superficie expuesta, como esta, a lo largo de una discontinuidad, falla, diaclase, estratificación, discordancia, cualquier tipo de discontinuidad que sea, como en A, como en este punto A de la figura, se puede suponer que lo que una vez cubrió esta superficie ya fue removido. Esta simple observación identifica el rasgo estructural principal como una superficie comprobada de deslizamiento y desprendimiento. O sea, uno ve esto. Por supuesto, si anda por el campo no va a ver esta estratificación, ahí tiene que analizarlo un poco mejor, pero este plano horizontal está claro que acá se deslizó, lo que estaba acá arriba se deslizó. ¿Cuál es la forma en que se rompen los taludes acá? Deslizándose. En esta otra, que es parecida, la facha exterior es parecida y también planitos, pero el hecho de que estas discontinuidades verticales estén más juntas hace que estos bloques sean más angostos y más altos. Estos son más anchos y más bajos, estos deslizan y estos vuelcan. O sea que nosotros con solo mirar este talud o este talud sabemos cómo van a ser los mecanismos de rotura, y si tuviéramos que hacer un camino y tuviéramos que cortar acá, ¿cómo se nos va a romper? De esta manera. Y si tuviéramos que cortar acá, ¿cómo se nos va a romper? Deslizando por acá y acá volcando. A esto se lo llama toppling y a esto se lo llama superficie de deslizamiento planas. No había fisuras preexistentes. Esta masa de suelo o de roca rompía a la cohesión, aparecían en el momento que esto se empezaba a deslizar. En este caso no, las fisuras son preexistentes. Acá hay discontinuidades, la roca está cortada, por lo tanto, estas discontinuidades no influyen en el movimiento, no es que apareció la discontinuidad y entonces esto se va a caer, esto ya está apoyado por fricción ahí abajo. En todo caso, si viene agua y se mete aquí y empuja, se va a mover, pero no es que se transfiere el esfuerzo de la cohesión de estar trabajando a tracción allí a la fricción como pasaba en el caso anterior. Acá las discontinuidades ya son existentes y esto está en equilibrio, pero por supuesto en este caso es solamente en esta base. Goodman desarrolló toda una teoría de los bloques que traban la rotura de todo un talud. Es una teoría no muy difundida, en un momento sí parecía que todo iba para ese lado, pero que ahora, digamos, no ha habido mucha gente que lo ha seguido en ese sentido, del bloque clave. Por eso le pone la K del alemán, viene esto, que yo saco este y después se me puede caer todo lo demás. Este es otro caso parecido. Acá tenemos deslizamientos típicos por rotura, este es un deslizamiento que llamamos rotacional, porque acá hay una rotación, y tiene dos manifestaciones. Una, las que vimos, es la que vimos en las primeras diapositivas, ¿no? La escarpa superior y el plano de despegue inferior. En nuestro caso esto era que se deslizaba y seguía hacia abajo, ¿no? O sea, llegaba hacia la parte inferior del río. Y en este caso, obviamente que ya acá tenemos discontinuidades preexistentes y este tipo de cavidades, obviamente que son un indicio de que acá esto se movió. Si acá hubiera otra discontinuidad y otra discontinuidad, cortando esto se seguiría cayendo, porque si este se cayó, los que están atrás se van a caer, tarde o temprano se van a seguir cayendo, ¿no? O sea, a este bloque que está acá adelante lo llama removible. Una vez que este se movió, ya todo lo demás queda en el mismo equilibrio, ¿no? En las mismas condiciones de equilibrio. Bueno, esto lo voy a leer. Las roturas clásicas en taludes en roca son las que figuran en los libros. Falla rotacional, esta.
también denominada por hundimiento, no es muy común aquí. Falla plana, estas fallan sobre un plano. Falla por cuña, fallan sobre dos planos. Y falla por vuelco. Son bloques que vuelcan porque tienen una base más angosta que la altura, un poco para decirlo rápidamente. Sin embargo, los problemas reales tienen en general mayor complejidad. Ya lo vamos a ver después en otras diapositivas. Algunos principios que gobiernan el comportamiento complejo de los taludes en roca son los siguientes. Los bloques aislados se forman por la intersección de discontinuidades preexistentes y la superficie de la excavación. Los bloques orientados desfavorablemente se mueven primero, dejando un lugar o un nuevo espacio hacia el cual los bloques adyacentes pueden moverse. Ese es lo que llamó Goodman el bloque clave. El deslizamiento a lo largo de una cara o de un borde de un bloque de roca que está orientado desfavorablemente ocurrirá si se cumplen las condiciones cinemáticas, o sea, tiene que haber posibilidades de deformarse. La condición más importante es que el bloque sea removible en el espacio excavado, implicando que la dirección de movimiento incipiente aflore o tenga salida hacia la excavación. Eso es lo que veíamos en el bloque triangular anterior. Si se impide el movimiento por deslizamiento, igualmente puede ocurrir el movimiento por rotación, que sería este. Por lo tanto, cuando las posibilidades de deslizamiento están impedidas debido a que los planos de deslizamiento no afloran hacia la excavación, pueden ocurrir mecanismos de vuelco, pandeo. Yo no estoy tan de acuerdo con el pandeo, después hay unos ejemplos que se aclara un poco esto, hundimiento del bloque o fallamiento por torsión. Los bloques incompletos que no estén totalmente cortados por el sistema de discontinuidades, que no están completamente aislados, podrían fallar cuando la formación de nuevas fracturas en la roca los termina de aislar, como la transparencia primero que vimos, de esa que al romperse la cohesión, la carga pasaba de la tracción por cohesión a la fricción en los planos. Bueno, acá otros casos, este caso también es bastante común, acá tenemos arena, que es permeable, que puede tener un nivel de agua por aquí, y acá tenemos también arena que tiene un nivel de agua por aquí. Este deslizamiento, que es un poco lo que les dije en el ejemplo este del río La Leona, donde el deslizamiento tapaba la salida de agua. Tapa la salida de agua, la presión llega hasta acá arriba, porque acá abajo teníamos agua que estaba saliendo hacia el río. Cuando este bloque se deslizó, que es impermeable, se deslizó y tapó a la arena que está abajo, acá se levanta presión y eso hace que el bloque se vuelva a movilizar. Lo mismo pasa en este caso. Otros casos de fracturas paralelas con ángulos mayores que el ángulo phi. Acá esto no se puede sostener si no hubiera cohesión acá, si no hubiera resistencia a la tracción. Y a medida que esto se va alterando, el corte del talud va avanzando hacia adentro, o sea, se va perdiendo. Eso era un poco lo que pasa en el talud ese que vimos en Honduras, que me dije cerca del peaje. O sea, este material se empieza a alterar y cuando se altera aparecen esfuerzos de tracción que cuando se supera, bueno, se produce un colapso. Otro caso, también bastante común en rocas sedimentarias, que es un poco lo que vimos también en la primera transparencia ahí en la Leona. Alternancias de areniscas que son más resistentes con pelitas que son más erosionables. Se va erosionando, van perdiendo sustento, hay agua que se puede meter por acá y empujan, y esto termina, bueno, rompiendo todo el talud. Ya hay antecedentes de Terzaghi 1962 que estudió este tema. Este es otro caso también bastante común, son depósitos de basalto. Esto ustedes lo vieron, yo no sé si se acordarán, en geología el basalto se va depositando por capas y entonces aparecen zonas que son basaltos que tienen, o capas de lava, que van alterando el contacto entre unas y otras en lo que se llaman brechas, son zonas brechadas, y entonces hay zonas donde el agua corre con mayor facilidad, tenemos más presión,
y terminan cayéndose los bloques, o sea, termina erosionándose la parte inferior y después cayéndose la parte superior. El problema de la alteración de las rocas es un problema muy serio. Este es si bien acá está tau, este es un plano, el plano tau sigma. ¿Se acuerdan? Tenemos cohesión y tenemos fricción. En realidad las resistencias de los suelos no son rectas, como dijimos, la teoría de Mohr-Coulomb las toma siempre como rectas, sino que tienen una forma curvada como esta. Pero a medida que la roca se va alterando, o sea, podemos empezar con una roca muy buena, que dado un sigma tiene un tau muy bueno, y a medida que tenemos grados de alteración mayores, llegamos a tener un suelo, por ejemplo en este caso de 26 a 30 grados. O sea, arrancamos con una roca que tiene una resistencia, por ejemplo, para 100 kilos por centímetro cuadrado, tiene una resistencia casi de 200 kilos por centímetro cuadrado, y después terminar con algo con mucho menor resistencia. O sea, acá tenemos un ángulo muy bajo y sin cohesión. Esto tiene la consecuencia, este es un talud en una roca alterada. Los grados de alteración, ¿cómo son? Progresa la alteración, progresa de afuera hacia adentro. A medida que nos metemos en el macizo, la roca es cada vez mejor. Entonces, en una superficie de deslizamiento como podría ser esta, donde acá tenemos unas cajitas de corte, ¿no? La resistencia al corte que se produce acá, cuando estamos acá más afuera, estamos en un material más débil. Y cuando estamos más adentro en el macizo, estamos en un material más resistente. Poder modelar esto para decir cuál es el factor de seguridad en unas condiciones como estas es muy difícil. O sea, lo que estoy tratando con todas estas transparencias es demostrar la complejidad de este fenómeno y que las cuentas que nosotros podemos hacer de la ingeniería es lo que tenemos que hacer, pero son difíciles. ¿Cómo uno puede saber cómo varía esta resistencia punto a punto para ver cuál es el factor de seguridad de este bloque que está acá arriba? Es algo muy difícil de predecir. ¿Para qué estamos los ingenieros? Para predecir lo que nos va a pasar. Podemos hacer un corte con determinado ángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es estable, pero para estar seguros de eso tenemos que hacer estas hipótesis. En los suelos que nosotros construimos, en un terraplén, de un camino, de un ferrocarril, eso se puede, o una presa, eso es más fácil de hacer. En taludes naturales, en macizos naturales, es una situación bastante compleja. Bueno, este caso corresponde a un caso real en el Cerro El Chenque, en Comodoro Rivadavia. No sé si alguien conoce la zona. Acá tenemos el mar argentino, esta es la ciudad de Comodoro Rivadavia, esta es la calle más importante, la calle San Martín. Y bueno, el régimen de precipitaciones acá es muy bajo, pero ellos tienen un grave problema de erosión, o tenían un grave problema de erosión y de deslizamientos de este cerro que es el Cerro Chenque. Inclusive, en algún momento, creo que fue en el 2003, hubo un deslizamiento hacia el lado del mar que cortó la ruta 3 y lo llevó a ellos a hacer un camino que llamaron el Camino del Centenario, que vino por acá y cortaron el cerro para pasar hacia el norte. Digamos, está la ruta 3 que viene de Buenos Aires y con este deslizamiento habían quedado prácticamente aislados. Entonces ahora tienen, bueno, ya hace tiempo tienen esta doble posibilidad de salida. Esto que ven acá ustedes, esto que parece una escalerita, es una escalerita. Han tenido un deslizamiento muy grande en esta zona. ¿Ven? Ahora ya aprendimos a ver las formas de los deslizamientos y está claro que esto es un deslizamiento y estos también. En realidad son erosiones, ¿no? Poca agua, pero cuando hay agua hay una erosión importante. Esto que está acá también podría ser un derrubio, ¿no? De algo que se deslizó, pero no es así. Esto es el material que excavaron aquí, es un corte cajón que no se alcanza a ver, pero la ruta corta el cerro, y el material que sacaron de acá lo tiraron por aquí. El tema es que cuando hay agua acá en la zona alta, se llena todo Comodoro Rivadavia de barro, ¿no? Y acá hay un problema adicional,
estos son también rocas pelíticas, rocas arcillosas, que se alteran con el paso del tiempo, con la pérdida de humedad se contraen, se agrietan y se alteran, se degradan totalmente, pasar a ser un suelo, pero arriba hay unos bloques de arenisca. Se ponen alternancias entre rocas más débiles y rocas menos débiles. Hay un nivel, que es este que está aquí, de arenisca, que es más resistente y que queda como es más, a esta zona le llaman hasta el balcón, ¿no? O sea, ellos vienen por acá y balconean para ver la ciudad. Bueno, tuvieron un deslizamiento grande en esta zona que le llenó de tierra todo esto. Imagínense eso en las casas. Esto es el centro de Comodoro Rivadavia, o sea, donde los acontecimientos naturales son más graves que en los sectores pobres. No sé por qué será, ¿no? Bueno, sí, hay evidentemente más, hay un potencial mayor, es más lo que se expone y por eso causa más estrago que haya un deslizamiento en el centro de la ciudad, que haya un deslizamiento en una zona marginal. Pero a raíz de este deslizamiento dijeron, uy, ahora se nos va a caer lo que está al lado, y entonces ¿qué vamos a hacer? Y vamos a ir tendiendo el talud, haciéndolo más tendido. Hicieron todo como un escalonamiento aquí, que no fue una buena solución. Y vamos a ver por qué esto no fue una buena solución. Bueno, toda esta zona también, ¿no? Digamos, este cerro, inclusive, si uno mira fotos anteriores, estaba todo intrusado por viviendas que estaban en la ladera del cerro y que después finalmente las terminaron removiendo. Inclusive algunas de estas que está acá ya no existen más. Si miramos la ruta 3, de este lado está el mar, este es el aspecto del Cerro El Chenque. Este es el aspecto del Cerro El Chenque en esta zona. Cuando dije que en el 2003 se había cortado la ruta fue porque se deslizó todo esto. Se erosiona la parte inferior y esto que es un poco más resistente. Acá están las areniscas del balcón que les dije, terminan deslizándose. Está bien claro que esto es un deslizamiento, esto no nació así. Todo este material deslizado y se llevó la ruta hacia el río, hacia el mar. Y la ladera sur, que es la que da a la ciudad, acá se ve el escalonamiento ese que les dije, que para mí no era, para mí, para varios que estudiamos esto, que miramos esto, no era una buena solución. Ahora vamos a ver por qué. Esta era una pared que cuando se excavó, una pared de roca que cuando se excavó era como ver un revoque de una pared, la pared que tenemos en nuestras casas. La roca era perfecta, pelitas, arcillas, granitos de arcilla cementado, que cuando pierden humedad se contraen y aparecen todas estas fisuras. Esto obviamente para dar una escala de cómo es esta fisuración. Y en pocos meses, cuestiones que a veces creo que esta no había pasado un año, hasta que se produjo este grado de alteración. Que como hablamos en una transparencia anterior, superficialmente es mayor, y a medida que si uno nos pudiéramos meter adentro del macizo, este grado de alteración va disminuyendo hasta que obviamente a un metro, un par de metros, la roca está en buenas condiciones. En 1900, cuando se descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia, esta era una foto de esa zona, ¿no? Baja precipitación, baja vegetación, este es el balcón de las areniscas, por supuesto el camino allá arriba no está, y esto se lo ve mucho más estable. ¿Por qué más estable? Porque nadie sacó la vegetación. O sea, primera cosa con la que protege a nuestros taludes es la vegetación. Acá la vegetación es rala, es muy pobre, pero también las lluvias son pobres, por lo tanto que es suficiente como para que esto esté estable. Ya sobre fines, en los años 80, empezaron a haber estos problemas. Ya la ciudad se le empezó a meter acá arriba del cerro y empezaron a tener estos problemas, ¿no? Sacamos acá la vegetación, ahora acá no se la ve, pero acá hay huella de motos y más acá de cuatriciclos, más acá en el tiempo, ¿no? Y bueno, eso ha acelerado este proceso. La estabilidad de este cerro no es un problema de
estabilidad mecánica. El problema de esto es de la alteración que se produce, que se genera cuando uno empieza a sacar el terreno natural. Cuando hacemos un corte como el que vimos anteriormente, que la roca se altera toda, se craquela toda, y bueno, y va perdiendo resistencia. También visto hacia el lado del mar, acá vemos cómo estos son todos materiales deslizados, y acá está muy claro, ¿no? Esto que está aquí era horizontal, y estaba allá arriba, ¿no? Y en algún momento se deslizó, se llegó a la ruta y se fue para el lado del mar. El proceso básicamente es este. Acá dice alternancias de lutitas y areniscas, pero la realidad también podría ser con basaltos o como vimos en la transparencia anterior. Pero este material se erosiona, las lutitas se erosionan un poco y las areniscas que quedan colgando, que pierden sustento, terminan generando caídas de bloques ya de mayor magnitud y con riesgo para las personas, ¿no? O sea, que esto se transforme en barro, las lutitas y las pelitas estas se transformen en barro y terminen anegándole a la gente abajo, bueno, es un problema, es un problema, pero mucho más grave es en el momento que este bloque que está acá pierde sustento y se cae, ¿no? Porque obviamente es un riesgo mucho mayor. La solución terminó de poner este material, o sea, de excavar, sistematizar esto, conducir el agua y poner hormigón proyectado y ponerle drenes también a esto. Yo participé en una etapa anterior a este proyecto que terminó, o sea, hicimos un anteproyecto y habíamos sugerido acá poner vegetación. O sea, primera cosa, no había que seguir excavando, sino que había que proteger. El problema acá, porque cuando uno excava, por eso era la mala solución de esta escalerita que se había hecho, que excavaron, expusieron a la roca y ¿qué es lo que hicieron? Aceleraron el proceso. Entonces no hay que acelerar el proceso, hay que tapar, al revés, había que tratar de cubrir. En este caso decidieron cubrir con hormigón proyectado. Esto en algún momento había empezado yo a decir los temas ambientales. Hoy el hormigón proyectado no está bien visto. Si bien esta es una obra bastante nueva, creo que no debe tener más de 5 años, tal vez un poquito más. Ya a esta altura las protecciones de taludes con hormigón proyectado no tienen muy buena prensa. Para lo único que sirve para poder escribir bote a fulanito, menganito, ¿no? Porque quedan superficies muy lisas, pero se prefiere evitar esto y poner una vegetación en general autóctona, o sea, tratar de reforestar, revegetar, que las protecciones se hagan con algo más amigable con el ambiente. Esto no es una situación, además constructivamente, es toda una historia hacer esta proyección, que no sirve, esto vuelvo a decir, no es hormigón resistente, esto es una capa que lo que hace es evitar que el material siga perdiendo humedad, siga en ese proceso de perder humedad, ganar humedad, congelarse, por ahí aumenta el volumen, rompe. Entonces, lo que trata es de protegerse ante la alteración, no es una protección resistente. Bueno, volvemos al trabajo de Kiefer con Goodman, simplemente para que vean que los deslizamientos que pueden parecer circulares, porque si uno mira esto de arriba, este deslizamiento, viendo la forma exterior, esto sería parecido a los primeros que vimos, al deslizamiento rotacional, y sin embargo vemos que cuando la estructura de la roca es como esta, que es medio tabular, en realidad el esquema de rotura puede ser distinto y los cálculos que nosotros hagamos pueden estar equivocados, pueden estar no reflejando la realidad. Esto un poco es para mostrar que nuestros cálculos, si bien tenemos herramientas que son muy poderosas de cálculo hoy, reproducir las condiciones reales es muy difícil, por empezar porque no las conocemos. Todo esto que ahora estamos viendo en este esquema, uno no lo ve tan claramente en el terreno, ¿no? Otras
formas. Fíjense, cada uno de estos esquemas tiene una seguridad al deslizamiento distinto. No es lo mismo que esto esté fracturado en este sentido también, que no lo esté, en cuyo caso se tiene que curvar. Obviamente que los análisis que podemos hacer nosotros son muy limitados. Situaciones también en las que, fíjense ustedes, que sea diferente. Acá tenemos dos materiales distintos, uno que tiene una estratificación en este sentido y otro no, y esto se va a deslizar de esta manera, o sea, se va a deslizar aquí cuando se erosione acá abajo, estas placas van a empezar a caer sobre, digamos, este mismo talud. Otros ejemplos parecidos de vuelco o volteo, que, bueno, está claro acá, yo creo que los dibujos son autoexplicativos, después léanse iguales ustedes estos, pero son distintas formas de que tendríamos que analizar en forma distinta cada una de estas situaciones. Un ejemplo del toppling, de la falla por vuelco, cuando tenemos acá como lajas de poco espesor respecto a la altura, bueno, orientadas de una manera tal de que se puedan volcar, es lo que termina sucediendo, ¿no? Situaciones similares, donde acá, obviamente esto es una situación muy extraña, se habla de pandeo, en realidad es difícil pensar que una roca vaya a pandear, pero bueno, es la forma en que esta gente han estudiado un talud y lo han analizado de esta manera. Es la idea, uno ve la situación real y después tiene que imaginarse qué fue lo que pasó, cómo se rompió. En general, seguramente cuando han ido a ver este talud, esto ya estaba roto y sin embargo llegaron a la conclusión que esto fue lo que pasó. Desde el punto de vista de la ingeniería está muy claro, ¿no? Desliza sobre este plano, ¿y por qué no deslizó antes? Bueno, porque se sostenía por por la resistencia, digamos, como puntal de estas lajas. En el momento que esto se supera, acá dice por efecto de pandeo, bueno, esto se desliza porque en realidad no se estaba sosteniendo este material que se ha deslizado acá, no se estaba sosteniendo por la fricción que había acá. Ya vimos en suelos, cuando esta pendiente es mayor que el ángulo de fricción interna, esto no se puede sostener. ¿Por qué se sostiene? Porque lo que está acá abajo funciona como un puntal. Cuando esto se supera, esto se desliza rápidamente por acá, ¿no? Esto es lo que tenemos que ver. Como ingeniero lo tenemos que ver claro esto. Si no lo ven claramente, les pido por favor que pregunten, discutamos este tema. Situaciones similares, difíciles de ver también, pero es lo que está pasando. Lo mismo, el mismo caso anterior dibujado de otra manera. O sea, hay deslizamientos acá que superan la resistencia al corte, pero ¿por qué no se rompieron antes? Porque cinemáticamente no se podían romper. Debieron plegarse acá para darle posibilidad a que esto se mueva. Si no esto no se rompe por pandeo, como dice aquí, digamos, si no se rompe por compresión estas capas, esto no va a deslizar nunca. ¿Está claro? Bueno, otros ejemplos. Acá tenemos también un plegamiento con bloques que terminan cayéndose, bloques superiores que terminan cayéndose, o un deslizamiento rotacional que termina inclinando estas capas que solitas no hubieran volcado, pero con el esfuerzo este que tienen acá arriba sí vuelcan. Casos similares, Estas son bloques que están verticales aquí y por el esfuerzo de este depósito superior terminan volcándose. O en este caso también que están tapados, las columnas están acá abajo y acá lo que se produce es un vuelco de lo que está aquí arriba. Casos hay muchos, después como digo, léanlo. Esto de hablar de pasivo y bloque activo lo vamos a entender mejor después, pero pasivo es lo que está sosteniendo abajo y activo es lo que se está cayendo. Está claro que esto se mueve, se curva, ¿por qué? Porque esto está empujando. Esto es lo que llamamos un bloque activo. Qué casualidad, parecido al empuje activo de Rankine o de Coulomb. Y esto es un bloque pasivo. ¿Por qué? Porque está sosteniendo a lo que está arriba. De allí la terminología de pasivo, bloque pasivo y de bloque activo. El bloque pasivo acá son columnas
de roca y el bloque activo acá es un bloque que desliza sobre este plano que no es suficiente, no hay suficiente roce como para sostener a este bloque. O sea, cuando se supera esta resistencia, y bueno, termina empujando sobre lo que está acá abajo. Bloque pasivo que sostiene a lo que está arriba, bloque activo que empuja a lo que está abajo. Esto es parecido a lo que vimos en el ejemplo ese de la leona, deslizamientos que terminan tapando la salida de agua. Esto ya creo que vimos otro ejemplo también. Bueno, esto tiene que verlo, vamos a ver esto con otros ejemplos, pero en los taludes se suelen poner lo que se llaman inclinómetros. El inclinómetro es una barra que uno la pone en una perforación y que cuando el talud se deforma, uno puede bajar un buzo, que es un péndulo, y saber en qué posición queda la barra. O sea, si yo el primer día puse esta barra vertical, el péndulo cuando lo bajo y lo subo va a bajar y subir según una vertical. Si después este punto se movió acá y este punto quedó acá fijo, yo voy a bajar el mismo buzo, el mismo péndulo, y voy a ver que esto está más inclinado y en algún momento llego a este punto anterior. O sea, en realidad yo lo pongo acá, el buzo, creo que y voy a llegar acá, lo que está pasando es que este punto fue el que se corrió para allá. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Este es un caso típico de vuelco y este es un caso típico de deslizamiento sobre un plano débil. Ya lo vamos a ver esto en otros ejemplos. Creo que esta es la última, digamos, acá tenemos otro caso bastante común también de erosiones al pie. Esto si vamos a Mar del Plata, al sur de Mar del Plata, los acantilados tienen una erosión al pie y son masas de suelo o bloques, como en este caso, que van cayendo, y en otro caso la generación de una topográfica, de una quebrada como esta que se va erosionando. Este es un macizo que está estratificado, con una estratificación que según estos planos, o sea, se ha estratificado en forma horizontal, después vino un movimiento que lo puso inclinado así. Con esta inclinación y este talud original, esto no se puede mover, no hay ningún problema, pero si acá se genera una erosión, tengo una quebrada por una erosión hidráulica, estos bloques van a quedar libres de caerse y entonces esto va a terminar rompiéndose por acá también. Voy a terminar teniendo un deslizamiento mucho mayor. A ver si está claro. Arrancamos con una situación como esta. ¿Esto es estable? Sí, porque los planos de debilidad de estratificación están en una posición que no molestan. Si yo corto acá, porque erosiono, va a estar la posibilidad de que este triangulito que está acá se mueva hacia la izquierda y después se lo lleva la erosión. Pero entonces ya se habrá liberado este bloque y después se va a caer este bloque y después se va a caer este bloque que está acá atrás. Así es como progresan los estados de rotura en un macizo rocoso. Ahora entramos ya en un tema que más les gusta a ustedes, como estudiantes de ingeniería, y está bien porque es a lo que más estamos orientados cuando aprendemos ingeniería. Y es el tema del cálculo. Y yo voy a decirles una vez más, algo que no me canso de decirles, que los cálculos en ingeniería son muy importantes, todos están esperando que nosotros hagamos cálculos, pero lo más importante que los cálculos, que cada vez resultan más simples de hacer, porque tenemos herramientas que son cada vez más poderosas para calcular, para simular casi cualquier situación, la que se nos ocurra. Lo más importante son las decisiones que tomamos a partir de nuestros cálculos. Nuestros cálculos no son tan precisos como nosotros pensamos en general, menos en geotecnia, no puedo. Yo creo que es en toda ingeniería así, pero no tengo mucha más autoridad que para decirlo que para geotecnia. Los cálculos son orientativos y lo importante, como digo, son las decisiones que tomamos a partir de ellos. Hay herramientas para simular casi, como dije, casi cualquier situación,
pero lo que no ha avanzado de la misma manera es la cantidad de poder, la posibilidad de poder alimentar con resultados de ensayos o con realidades, con resistencias reales, con situaciones reales. Esa parte todavía no la hemos desarrollado desde la ingeniería civil. Entonces nuestros fenomenales métodos y sistemas y software de cálculo no tienen los resultados reales acorde con su potencia, ¿no? Vamos a hablar mucho en estas transparencias que vienen desde un libro que es el libro de Heck y Bray. Es un libro viejo del año 77, hay muchas cosas mucho más nuevas, pero este realmente sigue, este es muy didáctico, y si bien ahora puede haber inclusive este mismo libro de Heck que ha sido ayornado, ha sido mejorado desde la edición, y ahora está en colores. En la primera, la edición esta del 77 estaba todo en blanco y negro, ahora tiene mejores imágenes, mejores fotos. Pero la verdad que, bueno, desde el punto de vista didáctico es un libro muy, muy bueno. Eh, Insisto con esto, así como cuando vimos los macizos rocosos y que los límites entre las dos curvas nos servían como un análisis didáctico del problema, así como ver el modelo de Patton con una única discontinuidad, digamos, un único diente en una discontinuidad, con un ángulo único y nos servía didácticamente para entender el problema. Después había que aplicar Barton para hacer algo, para tener alguna respuesta que sea más de utilidad en la realidad, donde aparecían, ¿se acuerdan?, las rugosidades en función de dos coeficientes, uno que era la resistencia y otro que era la rugosidad. Patton no se podía aplicar, pero nos ayudaba a entender. Barton era de aplicación. En este caso, estos modelos de rotura que plantea en su libro Heck sirven también desde el punto de vista didáctico, para que nosotros entendamos los problemas. La aplicación es un poco limitada, ya lo vamos a ir comprendiendo a medida que lo vamos viendo. El libro de de Heck, que como yo les dije, junto con Barton y con Wieniawski, son los tres padres de la mecánica de roca. Todos viven, los tres viven y los tres siguen compitiendo por imponer sus criterios. El libro de Heck presenta esta figura que, bueno, en todos los cursos de mecánica de roca, los profesores empiezan mostrándola, y bueno, yo no voy a hacer menos. Para que nos demos una idea de para qué sirven nuestros cálculos. Acá se ven 1, 2, 3, 4, 5 situaciones, y hay 3 gráficos en cada una de ellas. El último gráfico, el de la derecha, es la relación entre el ángulo del talud y la altura del talud para la condición seco y saturado, ¿no? O sea, para el mismo ángulo del talud la altura es menor, y esto sale de los cálculos. ¿Qué altura le puedo dar para la condición seca y para la condición saturada? Si la condición geométrica es esta, y si la resistencia es esta. Esta es la famosa curva de resistencia intrínseca, donde esto es la resistencia al corte y esta es la resistencia normal. Así se relaciona la resistencia normal con la resistencia al corte en la falla. Esta es la geometría, estas que están acá son la geometría de la falla, y este es el resultado que obtenemos con las fórmulas estas que ahora vamos a ver. Entonces, este es el caso de un talud con orientación de las discontinuidades. Son estas liñitas que están planteadas aquí, que no son favorables a un deslizamiento, como si, por ejemplo, es esta, o como si, por ejemplo, son estas discontinuidades que están acá, son favorables a un deslizamiento. Acá no son favorables a que la roca se deslice por allí. Este es el buzamiento del talud, del plano del talud. Y esta es la altura, ¿no? Esta es la altura. Entonces, ¿cuál es la resistencia de esta roca por donde se va a romper
no por las discontinuidades, sino por donde se va a romper este talud, es esta, 10 megapascales de cohesión y un ángulo de 30 grados. Y acá vemos que si cortamos con 90 grados, un corte vertical, con 90 grados de cruzamiento, podemos tener en una condición saturada una altura de, qué sé yo, casi 2 kilómetros. 2 kilómetros. Obviamente esto es un extremo, pero 2 kilómetros es una montaña. O sea, si nos encontramos un material que tiene 10 megapascales de resistencia, estamos en un hormigón no muy bueno, con un ángulo phi, bueno, podemos tener una montaña. Una montaña tiene que tener esta resistencia. Podemos tener una altura de 2000 metros. Eso es lo que resulta de los cálculos que vamos a ver ahora. Si le asignamos esta resistencia a la roca, tenemos estos resultados. Esta es una situación ya un poquito más lógica. Tenemos acá una discontinuidad. Esa discontinuidad tiene una resistencia de 0,1 megapascal, o sea, 1 kilo por centímetro cuadrado de cohesión, 35 grados. Esta resistencia más o menos es la de la Tosca. La Tosca tiene un poco más todavía, pero más o menos la de la Tosca. Podemos cortar a 90 grados, si estuviera seco, y si lo pudiéramos hacer en escala, como 30, 40 metros de altura, vertical, con la Tosca. Por supuesto, acá la resistencia está nada más que en esta discontinuidad, no está en todo el macizo. Pero bueno, se podría romper por aquí, podría haber una fisura, una grieta de tracción. Estas cosas son las que suceden en la Tosca. Bueno, lo mismo pasa si tenemos discontinuidades como estas, peor orientadas más para que se rompa las situaciones. No vamos a entrar en ese detalle. Sí quiero mostrarle de esto, hacer un hincapié en algo más. Si tuviéramos un macizo como este, fracturado, muy fracturado, y la rotura pudiera ir buscando todas las, digamos, la zona donde la orientación donde le resulta más cómodo, ¿qué encontraría? Una superficie circular. Y la situación, obviamente, sería esta. La resistencia es esta, porque digamos, a cierto nivel tenemos cohesión, es curva esta, tenemos cohesión. Si no tuviéramos cohesión, por lo que vimos en cimentaciones, si esto fuera solamente fricción, el deslizamiento sería superficial, de superficie que llamamos de talud infinito. Para que aparezca esta forma circular, tiene que haber cohesión acá, y en estos rangos de presión, que son los que andan en el talud, tendríamos cierta cohesión. Pero entonces, si le dejamos a la rotura buscar lo que le resulta más cómodo, o sea, le damos un montón de discontinuidades para que encuentre la superficie que le resulta más débil, va a encontrar una circular, si tuviera cohesión y fricción. Esto ya lo hemos dicho en cimentaciones, ya lo hemos dicho cuando hablamos de suelos. La primera forma de rotura es la que llamamos falla plana. La rotura involucra solo un plano de deslizamiento. La mayor cantidad de discontinuidades, las discontinuidades son en general, porque lo que vimos, diaclasas, fallas, estratificación, bueno, y discordancia, que dijimos tenía menos trascendencia, son en general planas. Y son las planas las que más problemas nos traen. Acá hay una foto para desdecir lo que uno, diciendo que hay, no todo es así. Acá vemos que acá se ha roto, esto se ha caído, este bloque que está acá, por arriba de una superficie que no es plana. Pero en general, acá la luz del sol nos ayuda a ver clarito un plano por donde cuando se hizo esta ruta, acá había un bloque que se cayó. O sea, esto claramente es un deslizamiento durante el proceso constructivo, que muestra que ahí arriba hubo una rotura plana. ¿Cómo debimos haber calculado este bloque si lo queríamos mantener dentro de la obra? O sea, bueno, debimos haber hecho el análisis de la rotura por esta zona. Este ejemplo también, esta foto también, si ustedes recuerdan, la pusimos cuando hablamos de macizos rocosos. Si tenemos una situación como esta, no ir a la curva intermedia. Acá hay que calcular con el C y el phi, C si tuviera C,
de esta superficie, ¿no? La superficie de rotura, la discontinuidad, la resistencia a la discontinuidad es la que está gobernando el problema. Acá el problema no es la resistencia intermedia, es la resistencia de la discontinuidad. Bueno, yo siempre digo que estas transparencias las voy a cambiar. Estas transparencias ya tienen, empecé en el año 85 con esto. Me da vergüenza decirlo. ¿Cuántos años hace que vengo diciendo que esto lo tengo que mejorar y nunca lo mejoro? En realidad estas eran transparencias cuando teníamos un retroproyector escritas con fibrones arriba de una lámina transparente. Y bueno, nunca las he cambiado. Este año cambié algunas cosas, mejoré algunas, pero esto me siguen acompañando desde aquel momento y ya creo que hasta me da pena. Hay cosas muy parecidas a esta, pero acá me gustan que esto está en color y bueno, que por ahí los ubica un poco mejor. Condiciones para que ocurra la falla plana. Se produce cuando la falla ocurre por el plano de una discontinuidad que condiciona el deslizamiento. Para poder considerar un caso como falla plana se deben dar 4 condiciones que son estas que están acá. Después vamos a detallar cada una de ellas. El rumbo del talud y el rumbo de la discontinuidad deben diferir en menos de 20 grados. ¿Qué es el rumbo? También lo vamos a ver. Es el ángulo que la recta horizontal contenida en la discontinuidad, sería esta. Imaginemos que esto es un plano horizontal, este es un plano horizontal, es un esquema. Entonces el rumbo es el ángulo, esta es la discontinuidad, digamos, el talud es lo negro, lo rojo es la discontinuidad, el ángulo que esta recta, que es la horizontal, forma con el norte, difiere respecto al ángulo que forma la discontinuidad, el plano del talud, que es este, ¿no? Esta es la recta horizontal, el plano del talud, que sí que es paralela a esta. Esto difiere en menos de 20 grados. Entonces allí se produciría falla plana. La condición cinemática es que el buzamiento, la recta de máxima pendiente del plano del talud, el buzamiento de la discontinuidad tiene que ser menor que el buzamiento del plano del talud. El buzamiento de la discontinuidad menor que el buzamiento del plano del talud. También lo vamos a ver. Tercera condición es que el buzamiento de la discontinuidad, del plano de discontinuidad, tiene que ser mayor que phi, y finalmente que la restricción lateral tiene que ser despreciable, o sea que esto tiene que ir de menos infinito a más infinito, para que esto sea un problema plano. Esto mismo nos pasaba, esta condición es la misma que usamos en mecánica de suelo cuando decimos que los deslizamientos son circulares, o mejor dicho, cilíndricos. En realidad hay una restricción lateral que la despreciamos. Bueno, acá también. La primera de las condiciones es esto, que ambos rumbos tienen que diferir menos de 20 grados. Unas transparencias más adelante explicamos con mucho mayor detalle el tema de los rumbos y los buzamientos. Si no lo entienden en este momento, una segunda lectura seguramente les va a quedar muy claro. Pero vuelvo a decir, el rumbo es el ángulo que la recta, el ángulo que está en el talud y que es horizontal, porque este plano es considerado horizontal, el ángulo que esta recta forma con el norte respecto al ángulo que esta recta, que es la recta horizontal que está en la discontinuidad, forma con el norte, o sea, este angulito, tiene que ser menor que 20 grados, eso lo dice Heck. Vamos a ver ahora qué significado tiene. La realidad, que es lo que está escrito aquí, la realidad es que para que haya una falla plana, ambos rumbos deben coincidir. O sea, debe ocurrir esto. Acá tengo el plano del talud, acá tengo el plano de la discontinuidad y acá tengo el ángulo phi. Este punto que une al plano del talud y al plano de la discontinuidad, este punto donde se juntan los dos, tendría que ser un único punto
en toda digamos, en cualquier lugar de la falla. Eso es una falla plana, es plano el problema. ¿Qué dice Heck? Bueno, miren, en realidad, si la diferencia de rumbo es menor de 20 grados, acá abajo se forma un triangulito azul, el triangulito que está aquí, de roca intacta, que es despreciable. Lo que está diciendo Heck, que fue el que inventó esto, es que así como despreciamos la resistencia lateral que hay aquí, en este costado y en el otro costado de allá, despreciamos también este triangulito. Pero la realidad, vuelvo a decir, para que haya falla plana tendría que ocurrir esto. Los dos rumbos coinciden, o esto, los dos rumbos coinciden. Entonces, aceptamos como una convención que vamos a tratar la estabilidad de los taludes que tengan diferencia de rumbo de menos de 20 grados como si fuera una falla plana, despreciando la resistencia de la roca intacta del triangulito azul y despreciando, como siempre, la resistencia lateral, digamos, para que esto sea realmente un tema plano. Esto no puede ser absoluto, porque siempre pongo el mismo ejemplo. Si este material, si este talud tuviera 5 metros de altura, para decir algo, bajito, tengamos un talud bajito, y esta roca, esto azul, fuera granito, como los adoquines que tenemos acá en la ciudad de La Plata, de 300 megapascales de resistencia a la compresión simple, aunque todas las demás condiciones se cumplan, este triangulito azul sería suficiente para que esto no se caiga, ¿no? Entonces, es una simplificación esto, es una simplificación que lo ha hecho Heck. En general, como esto después todo va a software, y el software puede decidir así, en función de si le doy una pauta concreta, menos de 20 grados, considerarlo como si esto fuera un talud de falla plana. Más de 20 grados no tenés falla plana, ¿no? Es una condición que hay que observar en cada caso en particular, hay que mirar con detalle, pero que es una simplificación que está bien, pero es una simplificación. Estas fotos son claras, ¿no?, para mostrar este problema. Son dos fotos del mismo talud sacadas de un lado para otro, o sea, esta foto está sacada desde aquí hacia este lado. Y acá ven este borde que hay acá, hay una línea, esto está adelante y lo otro está un poquito más atrás, es este saltito que hay aquí. Tenemos una discontinuidad que es casi paralela al talud. Este camino tenía mucha pendiente también, así que esto tampoco es horizontal, ¿no? Esto tampoco puede confundirnos un poco. Pero claramente acá hay un bloque que se cayó, obviamente hace un tiempo, porque acá ya tenemos una plantita nueva, pero en el momento que construyeron este talud, esto se vino abajo, se les cayó por aquí, y se cayó. Si lo hubiéramos tenido que calcular, esto se rompía como si hubiera sido una falla plana. Esto que hay un salto desde esta discontinuidad a la siguiente, porque se acuerdan que las discontinuidades siempre están como familias, la resistencia que se pudo haber dado acá o que se pudo haber dado en el plano de abajo es despreciable. O sea que esto es lo que quiere decir. Si a mí me dicen, ¿qué tipo de rotura fue esta? Plana, plana. Acá la resistencia que se pudo haber dado en este salto que hay entre una y otra, se ve que hasta había otra discontinuidad allí probablemente, ¿no? Entonces, ese es un poco el criterio de decir, bueno, ¿cuándo considero falla plana? Bueno, esa diferencia de 20 grados es algo que parece bastante razonable. Bien, segunda condición para que ocurra. Si subí, que es el buzamiento, o sea, la inclinación de la recta del plano de discontinuidad, tiene que ser menor que psi sub f, que es el buzamiento, la recta de máxima pendiente, la inclinación de la recta de máxima pendiente del plano del talud. Esta es una condición que llamamos cinemática. ¿Por qué? Porque si psi sub i fuera mayor que psi sub f, esta línea roja sería así, ¿no? Sería como esto, así como lo estoy marcando yo. Entonces nunca podría salir del talud. A lo sumo podría volcar, pero tenemos otro tipo de rotura. Para tener una falla plana, tiene que ocurrir esto. Esto tiene que ocurrir.
Está claro, ¿verdad? Esta otra condición también la hemos hablado mucho, que es la condición 3, que psi sub i tiene que ser mayor que phi. Entonces acá dibujo phi y digo, psi sub i tiene que ser mayor que phi. ¿Por qué? Porque este bloque se va a caer. ¿Se acuerdan de esta cajita que la hemos dibujado 1000 veces en geotecnia, en cimentaciones y acá? Y no va a ser la última vez que la vean. Hoy la van a ver varias veces y después también. Si yo tengo un elemento en el cual aquí abajo tengo resistencia al corte dada por una expresión como puede ser la de Mohr-Coulomb, W por mu, para nosotros mu era tangente de phi, puede tener cohesión y puede ser C por A, por el área, porque estamos hablando de fuerzas, no de tensiones, más mu por W, y mu es, como dije, una constante, y nosotros en geotecnia a mu la llamamos tangente de phi. Está claro esto, ¿qué dijimos? Que si yo aumento t hasta el momento en que esto se desliza, en el momento que esto se desliza, la suma de t más w está inclinada a un ángulo phi. Ese es el concepto de fricción. No puedo tener acá una resultante en equilibrio, ¿no? Y que esto esté en equilibrio, que esto esté inclinado más que phi. Si esto está inclinado más que phi, la resultante de estas dos, esto se está moviendo. Y bueno, si ahora llevamos este dibujito acá, nos damos cuenta que cuando este ángulo psi sub i sea mayor que phi, este bloque se va a deslizar. Por eso, una condición para que ocurra deslizamiento de falla plana tiene que ser que esta línea roja tiene que estar más abajo que la negra y tiene que estar más arriba que la verde. Esas son las tres condiciones que dijimos, la de los rumbos paralelos o casi paralelos, la cinemática, que esto no se vuelque sino que deslice, y como tercera que tenga una inclinación mayor que la que se aguanta el plano. Porque si este ángulo psi sub i fuera más chiquito que phi, este bloque está quieto. No hay deslizamiento. Una cuestión que acá se ve clarito, ¿no? ¿Cómo influye en la orientación de las discontinuidades en la estabilidad? Este es un plano. Acá esto se cayó por, fíjense, este es un camino que viene así y de repente dobla 90 grados. En el momento que dobla 90 grados, acá lo estamos viendo de frente, los taludes, fíjense cómo son, verticales. Este es un talud, en algún momento, creo que en otro momento, en geotecnia hemos hablado algo parecido, hemos visto esta zona. Esta es una zona, un camino que va entre Tarija y el este, en Bolivia, que fue hecho antes de 1930, cuando fue la guerra entre Paraguay y Bolivia, cuando fue la guerra por el petróleo en el Chaco paraguayo, el Chaco boliviano. Y bueno, fueron haciendo el camino y como lo hacían, que como quedaba, lo dejaban, y desde 1930 hasta ahora está así, ¿no? O sea, hace 90 años. Bueno, esta foto tiene un poco más vieja, pero estoy seguro que sigue igual. Y bueno, este lo cortaron vertical y fíjense, acá arriba hasta hay un alerito y ha quedado. Mientras que en la otra dirección, bueno, este plano mandó y acá se rompió, ¿no? Entonces, está muy claro, acá tenemos discontinuidades que hacen que este talud obviamente no es vertical, sino que tiene el cruzamiento que tiene este plano de debilidad, esta discontinuidad. Son estratificaciones estas. Y en este caso cortamos vertical y la roca funciona muy bien, ¿no? Bueno, algo es obvio, pero bueno, esto es cómo domina la orientación de las discontinuidades, dominan los problemas, ¿no? Gobiernan los problemas. Acá tenemos otra, todas estas fotos son del mismo camino, creo que fue cuando más fotos saqué, después me cansé ya he visto cosas tal vez mejores que esta que no las tengo registradas. Bueno, ahora últimamente cuando uno anda cargando celulares, saco fotos por todos lados, tengo fotos de todo. Pero en aquella época que sacamos estas fotos, había que ir específicamente a sacarlas, ¿no? No era algo que a uno lo encontraba siempre cargando una cámara de fotos. Bueno, acá también tenemos algunas fallas con algunas discontinuidades que no tienen persistencia, o sí tal vez la tengan,
pero acá se encuentra con una debilidad, con otro plano vertical que la está cortando y se cayó este bloque y se van cayendo los bloques hacia arriba, ¿no? Pero claramente estas roturas son planas. Y acá tenemos otra cuestión, lo mismo que vimos en la foto anterior, o sea, acá los buzamientos están en esta dirección, digamos, los rumbos son casi perpendiculares al talud, o sea que acá tenemos discontinuidades complicadas, pero la orientación del corte no trae ningún problema, ¿no? O sea, acá se ve también que la orientación es fundamental. Acá es desfavorable y esto se cae, y acá es favorable y no pasa nada. Bien, ahora esto es como siempre lo que a ustedes más les gusta. Y de nuevo vuelven mis viejas transparencias de hace 30 años. Este es un corte normal al rumbo, ¿no? El rumbo es perpendicular a la pantalla, digamos. El rumbo del talud y el rumbo de la discontinuidad. Las consideramos como que coinciden. Si tuvieran menos de 20 grados, las hacemos coincidir para nuestros cálculos. Entonces, como siempre pasa con esto, en definitiva, no difiere de la famosa cajita esa que vimos antes. El problema es exactamente igual, es igual a esto, ¿no? Que la forma de esta es distinta, pero una vez que calculé el área, es lo mismo resolver esto que resolver esto. Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que atender nosotros? El peso W. Bueno, el que le da sustento a la ingeniería civil, ¿no? Si no existiera la aceleración de la gravedad, nuestras obras las podríamos ejecutar sobre globos, ¿no? Aerostáticos, que estarían flotando. ¿O cómo? Si estuvieran sobre globos. Ni necesitaríamos los globos. Si no existiera la gravedad, estaría todo flotando. Entonces, tenemos nuestra cuña, que es la que se puede caer, tiene un peso W. Ese peso W lo podemos descomponer en una normal. Este ángulo psi sub i, que es el buzamiento de la discontinuidad, es igual a este, porque esta es normal a esta, y esta es normal, obviamente, a la discontinuidad. Entonces, este ángulo psi sub i es igual a este psi sub i. Entonces, W por el seno de este ángulo es la que se quiere deslizar. Y W por el coseno de este ángulo es la que está pesando sobre esta discontinuidad. Esa es la que genera resistencia. La resistencia al corte que tenemos acá abajo, ¿cuál es? Ya sabemos, de Mohr-Coulomb. Tau en función de sigma es C más sigma por la tangente de phi. Si no tuviéramos cohesión, es directamente sigma por la tangente de phi. ¿Podemos tener cohesión acá? ¿Qué vimos según Patton? Que para tensiones normales bajas, como suele ocurrir en los taludes porque son superficiales, uno puede considerar que la cohesión no existe. Si tuviéramos tensiones más altas, el modelo de Patton nos decía que cuando empezábamos a romper los dientes de las discontinuidades, aparecía una cohesión. Pero entonces, la fuerza desestabilizante que tenemos acá, que es W por el seno de psi sub i. La estabilizante, ¿cuál es? Tau por el área. El área por C más sigma por la tangente de phi. Sigma, ¿qué es? W coseno de psi sub i, esta, dividido el área. Entonces, W coseno de psi sub i dividido el área por el área me da por tangente de phi, me queda esto, ¿no? Área se va con área. Y me queda que la fuerza estabilizante es C por el área más W coseno de psi sub i por la tangente de phi, que es la que tenía aquí. El factor de seguridad es la fuerza estabilizante sobre la desestabilizante. ¿La fuerza estabilizante cuál es? C por A, la cohesión por el área, más W coseno de psi sub i por la tangente de phi. La desestabilizante, ¿cuál es? W seno de psi sub i. Por lo tanto, si C es igual a 0, que dijimos para tensiones bajas podía ser, W se va con W, seno con coseno se hace tangente, y nos queda que es la tangente de phi sobre la tangente de psi sub i. O sea que estamos igual que siempre. El factor de seguridad, tangente de phi sobre tangente de psi sub i.
salía de lo que ya vimos acá, ¿no? La tangente de phi respecto a la tangente de este ángulo es el factor de seguridad que uno realmente tiene. ¿En qué momento esto desliza? Cuando esta psi sub i es igual a psi a phi. ¿Cuál es el factor de seguridad? La relación entre las dos. ¿Cuánto más puedo aumentar esta fuerza T respecto a la vertical? Ese es mi factor de seguridad. Y eso lo mido en la relación de tangentes, no en la relación de ángulo. No en la relación directa del ángulo, sino de su tangente. Bueno, esto viene del libro de Heck también. Me resultó muy interesante. Acá dice, bueno, una falla plana va a tener agua acá, B, después vamos a discutirlo esto, va a tener otra agua acá, otra supresión, aquí U, va a tener un peso y va a tener una reacción aquí abajo, que es F, la fuerza de fricción, más A, el área, por la cohesión, ¿no? Entonces tenemos el peso W, tenemos una fuerza del agua, si el agua llena esta grieta va a generar una fuerza para allá, y si el agua va por acá abajo, por la discontinuidad para aquel lado, va a haber una subpresión hacia arriba. ¿Qué fuerzas actúan aquí? El W, esta subpresión B, o presión neutra, sí, es una subpresión, ¿no? A pesar de que está en el costado, pero es una subpresión. Esta subpresión U, como toda presión del agua, es normal a la superficie en la que actúa, ¿no? Entonces, esta U, ¿en qué dirección va a ir? En esta, que fíjense cuando está inclinado, psi sub P. Acá no lo llamamos psi sub F, sino que psi sub P. Esto viene en el libro, lo plantean de otra manera, psi sub P. Entonces, ¿qué tenemos? El peso W, la subpresión, la otra subpresión inclinada psi sub P. Y después, una vez que estoy acá, ¿qué tengo? Tengo la fuerza normal y la fuerza tangencial. La fuerza normal y la fuerza tangencial no sé cuánto valen, pero yo sé que en el momento que esto se rompe, este ángulo es phi. Es lo que veníamos diciendo en la cajita, ¿no? Yo no sé cuánto vale la fuerza normal, no sé cuánto vale la fuerza tangencial que esto se rompa, pero yo sé que la suma de las dos se inclina a un ángulo phi respecto a la normal. Esta es la normal, la dirección normal a esta discontinuidad, y se inclina a un ángulo phi. Esta fuerza, porque acá tengo una fuerza a la cual ya le desconté la subpresión, porque la subpresión no entra en la fricción. La subpresión es normal, no entra en la fricción. A esta la multiplico por la tangente de phi, o sea, la fuerza normal efectiva que me quedó acá, la multiplico por la tangente de phi y me da esta componente F de fricción. Y después a esto le sumo A por C, que es el área por la cohesión, si hubiera cohesión. La suma de esto más esto me da este largo. Y las fuerzas estas están en equilibrio como W más B más U más esta que no sé cuánto vale, pero sé que se inclina a este ángulo. Y en realidad, entonces, esta fuerza más esta es lo que yo necesito, porque ¿cómo se cierra este polígono? Y este polígono se cierra acá, ahí estaría equilibrado. O sea, ¿yo qué resistencia al corte necesitaría? Esta, S. Yo con una fuerza como esta, en esta dirección, S, este polígono estaría en equilibrio. Sin embargo, esta fuerza de fricción, que es esta por la tangente de phi, más la cohesión por el área, es más larga. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un factor de seguridad mayor que 1. ¿Está claro? Si yo les pregunto, ¿cuál es el factor de seguridad de este problema? Es muy fácil. Miden esto y hacen el cociente. Esto dividido esto es el factor de seguridad. Vamos ahora a recordar algo
para los que cursaron cimentaciones hace poco lo tienen que tener muy claro. Los que no, les recomendaría que lo revisen. Cuando analizamos el método de las fajas, el método de Bishop, dijimos, Bishop, ¿qué hace? Corta las fajas que es de una superficie circular, la corta en fajas y analiza el equilibrio de cada una de ellas. Acá abajo tiene un ángulo alfa n. ¿Y qué fuerzas actúan? Bueno, actúan el peso W, como siempre está ahí Newton, diciéndonos que esto no se olviden de esto. Peso W, que es lo que joroba, que es lo que nos molesta, que es lo que tenemos que solucionar. Como acá hay un montón de fajas una al lado de la otra, tengo una fuerza que una faja le da a la otra y la fuerza que esta le manda a la de abajo, dos componentes, una tangencial y una normal. La delta T, o sea, esta menos esta, me da este delta T. Esta menos esta me da este delta P. ¿Y cómo cierra el polígono? El polígono cierra con una normal y una tangencial. En este caso no había cohesión, ¿no? Ah, no, perdón, sí, la cohesión está también. Entonces, con una normal, una tangencial y la cohesión. Pero para esto cierra, decía Bishop, cuando esto cierra, acá tenemos un factor de seguridad en la resistencia. Esta es la resistencia, que es la que se genera acá abajo. ¿Qué es? La fuerza normal por la tangente de phi. ¿De qué phi? ¿Se acuerdan? Phi desarrollado. Esto es la tangente de phi sobre el factor de seguridad. Y esto es C por el área. Esto era una faja unitaria, por esto es el delta L, pero en realidad el delta L es en realidad es el área. Dividido el factor de seguridad. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que acá no está el factor de seguridad. Acá la resistencia llega hasta allá. Supera lo que necesita el polígono para quedar cerrado. ¿En cuánto? En el factor de seguridad. En cambio acá la dividí por un factor de seguridad para que esto cierre justo. Esa es la primera diferencia que tienen estos dos polígonos. La segunda, bueno, la segunda diferencia es que obviamente acá hay delta T y delta P y acá no. Acá aparece B y acá aparece U y aquí no. También acá podríamos tener una U acá abajo. A ver, para el año que viene voy a hacer el dibujito de ponerle una U acá abajo. Pero miren la cuestión. La de fricción arranca aquí y aparece acá el ángulo phi desarrollado. Acá aparece phi no desarrollado porque dijimos acá nos interesa cuál sería el factor de seguridad 1, el que llega hasta allá, ¿no es cierto? Acá esta F está en rotura. Esta es la que necesito y esta es la que tengo. Por lo tanto, esto es rotura, cohesión y fricción. Pero fíjense, esta línea, que es equivalente a esta otra, que se inclina a un ángulo phi desarrollado respecto a la normal, esta arranca aquí y esta otra arrancaba acá abajo. ¿Por qué? Porque acá no hay supresión, acá no hay U. U es independiente de phi. U va a actuar siempre normal, no va a tener nada que ver con phi. A la fuerza normal que viene de acá abajo, aquí o que venía en la otra, en la cuña de roca, a la fuerza normal le resto U. Y desde este punto trazo la que se inclina al ángulo phi, el ángulo phi. No desde aquí abajo. ¿Está claro? Después este alfa n es igual a este phi sub p que tenemos acá, porque es la base, es el ángulo de la base. Estos dos son equivalentes totalmente, con esa diferencia. Acá hay delta T y delta P, acá no. Acá tenemos U y tenemos B, acá no. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que esta línea, que es equivalente a esta línea, arranca más arriba. ¿Y qué otra diferencia tiene? Que la suma, que esto es phi y no es phi desarrollado, y que acá sumo A más C y no sumo A más C sobre el factor de seguridad. Por lo tanto, esto sería con factor de seguridad 1 y esto es lo que necesito. El cociente de los dos es el factor de seguridad. Acá está metido aquí adentro. Yo creo que lo tienen que entender. Si no lo entienden, están las consultas, por supuesto, pero me parece que más claro que esto no lo puedo decir.
Espero que sea suficiente. Piénsenlo que es claro esto. Si no lo ven claro es porque no están entendiendo algo. Bueno, esto es un ejemplo nada más para que sepan, para que tengan conciencia de qué son nuestros números, hechos con nuestros modelos que son infalibles, ¿no? Este es un ejemplo, por supuesto, de un libro viejo. Alguien me puede decir, sí, pero ahora los cálculos se hacen mejor. Yo le voy a decir que los cálculos ahora seguramente no se hacen mucho mejor. Se hacen mucho más detallados, pero no son mucho más precisos. Pero bueno, tengámoslo como una imagen nada más. Este es un ejemplo de taludes que han calculado en una mina en España, de rocas porfíricas, en el río Tinto. Y se llama río Tinto porque tiene color a vino tinto, el río, ¿no? El agua. Y bueno, han estudiado muchos taludes. Acá tenemos el ángulo del talud sigma f, el buzamiento del talud. Tenemos taludes con distintos ángulos, más acostaditos, más parados, ¿no? Acá estamos llegando a taludes casi verticales y acá son taludes de 40 grados, que bueno, para suelo es mucho, pero para roca no tanto. Y estas son alturas, en metros, alturas h en metros. Hay taludes de hasta, no sé, 250 metros de altura. Los puntitos blancos, o los circulitos vacíos, son taludes que anduvieron bien. Y los puntitos negros son taludes que se cayeron. Se han caído taludes muy bajos, de menos de 50 metros, y con ángulos, bueno, 60 grados. Los más parados no se terminaron cayendo. ¿Qué son estas líneas? Son líneas de iguales factores de seguridad. Acá tenemos factores de seguridad 2, acá tenemos el 1, acá tenemos 0,8, 0,9, 1, y fíjense, está un poco en negrita, está el 1, talud crítico, 1, porque tiene factor de seguridad 1, y después talud de diseño, curva de diseño, dice. Es este talud que está acá, esta línea que está aquí, que corresponde a un factor de seguridad 1.3. Yo les dije, recuerden en cimentaciones, que los factores de seguridad en ingeniería civil para estabilidad de taludes en condiciones normales son de 1.5. Podemos admitir 1.3 para condiciones temporarias durante la construcción o un sismo, pero esto es minería. Y los mineros trabajan, que son, obviamente son todos taludes temporarios durante la construcción, pero a veces temporarios, no tan temporarios. Hay minas que tienen 40 años de explotación, ¿no? O sea que el talud es temporario hasta por ahí nomás. Y este gráfico que está acá abajo son números de observaciones de taludes con distintos factores de seguridad de cálculo. Hay factores con cálculo 1, o más o menos que 1, que están por allí, que se han caído. Y estos negros son los que se cayeron. Hay algunos por acá calculados con talud con factores de seguridad 1.6 y 1.8 que se han caído, son estos que están aquí. Y bueno, y hay algunos que sorprendentemente calculados con factores de seguridad menores que 0.8 y sin embargo están estables. Obviamente que esto no es que los han calculado y dijeron 0.8, sí, bueno, dale, Pepe, cortá. No fue así. Seguramente los cálculos hicieron después que tuvieron algunos de estos problemas y vieron que había taludes que tenían seguridades menores que las que querían tener y sin embargo eran estables, ¿no? Bueno, este es, si bien puede ser algo antiguo, puede ser, pero bueno, esto es lo que con lo que nosotros lidiamos todos los días, ¿no? Esta es la realidad de la ingeniería geotécnica. Ese es un poco el comentario que quiero hacerles. No es por eso que uno tenga que, entonces no calculemos nada porque total todo funciona mal. No, no es así. Bueno, todos los taludes, esto lo digo siempre, todos los taludes se caen los días de lluvia. Y también digo siempre que los mendocinos me dicen, o los días de sismo. Bueno, cuando ocurre un evento especial, el agua es nociva para el caso de los taludes.
Acá vemos una situación que es un talud con una falla plana, la que acabamos de ver, ¿no? Que tiene un peso, como dije, W, que tiene dos componentes, W coseno, W seno, que son las que se quieren deslizar. W seno es la que quiere deslizar, W coseno es la que genera la resistencia. Acá hay un esquema de supresión, o sea, una grieta que se llenó de agua, y que entonces tiene un esquema hidrostático, de presión hidrostática, B. Esa B empuja para aquel lado, tiene dos componentes, B seno de psi, este es psi sub i, B seno de psi, hacia arriba, y B coseno de psi, B coseno de triángulo psi, que este obviamente es igual a este, a psi sub i, empuja, esta empuja para que se deslice, y esta otra tira para arriba. Y esta U claramente tira para arriba, ¿y qué le hace? Si teníamos, recuerdan, las fuerzas estabilizantes, eran C por A, W coseno de psi sub i, le resto U, y le resto B seno de psi sub i. B seno de psi sub i. Quiere decir que en las fuerzas estabilizantes la subpresión la reduce. Y eso por la tangente de phi. Las fuerzas desestabilizantes, que son esta, W coseno de psi sub i, esta que teníamos acá, a esa le sumo B coseno de psi sub i. W seno de psi sub i más B coseno de psi sub i me da la fuerza desestabilizante. Quiere decir que en el factor de seguridad, en el numerador, que es lo que estabiliza, se le resta esto, y al denominador, que es lo que se desestabiliza, se le suma esto. Por lo tanto, bueno, está claro que con este modelo con este modelo y con cualquier modelo, los taludes, porque los modelos están bien, ¿no? Los modelos están viendo lo que le pasa a la realidad, los taludes se caen los días de lluvia, porque el agua aumenta la fuerza desestabilizante y disminuye las fuerzas estabilizantes en este modelo. Hay una consideración más que ahora en la siguiente transparencia creo que es que se compara con lo que ya hablamos cuando empezaba la primera clase, hablamos de la presa de Malpasset. Estos dos triángulos, si bien son dos triángulos y son esfuerzo del agua, conceptualmente son distintos. Esto es hidrostática, esto es una grieta gruesa, ancha, que le manda toda la presión como si fuera un tacho de agua, como si esto no existiera, la roca del otro lado, esto es hidrostática. Esta presión es igual a esta, que actúa sobre el plano que está abajo, pero acá tengo presión atmosférica, entonces acá hay un escurrimiento de agua desde este nivel hasta este otro. Como siempre digo, si acá pusiéramos un tapón, le pongo un tapón y por acá no puede circular agua, esta presión seguiría desde aquí, seguiría aumentando, siendo hidrostático todo. Si yo pongo un tapón acá, esto se vuela hacia arriba. ¿Por qué? Pues se llena todo de agua. Entonces, que este punto, que acá la subpresión sea mayor que acá, es porque acá está circulando agua a salir por el talud. ¿Está claro? Ese es el modelo que plantea G. Y después está bien, está mal, si ponemos drenes, no ponemos drenes, ¿qué hacemos? Bueno, eso lo vemos. Esto no deja de ser un modelo teórico. Habíamos hablado, lo traigo en la primera clase, cuando hablamos de la presa de Malpasset, pasaba lo mismo acá. Presión hidrostática que empuja para allá. En esta discontinuidad tengo que la presión sigue subiendo. No sé qué número sacaron, pero si esto fuera muy ancho y esto fuera muy angostito, que el agua le costara mucho pasar por acá, bueno, entonces acá tendríamos una disminución desde el máximo, este es igual a este. ¿Por qué? Porque es el mismo punto, uno actúa sobre una superficie y el otro actúa sobre la otra, pero de aquí hasta acá disminuye. ¿Por qué? Porque acá hay presión atmosférica, o sea, acá hay agua circulando. Este material de menor permeabilidad ha hecho que, bueno, que se cierre aquí, esta está cerrada, perdón, que se abra esta, que esto se cierre, acá no puede pasar, entonces esta, antes de romper, esto se mueve para allá, esta discontinuidad se abre y acá podemos tener
la continuidad de esta línea, ¿no? Bueno, es lo mismo que acabamos de decir recién. Este esquema es el mismo que plantea Heck en el esquema de falla plana que vimos recién. Esto ya lo analizamos en la primera clase nosotros. Bueno, ¿cómo influye la posición de las grietas? O sea, se rompen los taludes se rompen cuando aparecen grietas. En general, los taludes se rompen dando señales. Difícilmente se vaya a romper de un día para otro. También, cuando hablamos de resistencia al corte, lo dijimos en geotecnia, que cuando había succión, las roturas no eran instantáneas. Era cuando poníamos un terraplén se podía romper el primer día, pero cuando hacíamos un corte, primero entra a trabajar todo en succión, y cuando el aire empieza a entrar y el agua empieza a perder su fuerza de tracción, entonces se puede romper. Y un indicio es que aparezcan grietas. Aparecen grietas, ¿por qué? Porque se rompe la tracción. La cohesión que había acá, que la daban las fuercitas de tracción que hay en los capilares, se rompen y empiezan a aparecer grietas. Y bueno, después se termina rompiendo. En un cálculo teórico, esto es, factor de seguridad en función de la profundidad de la grieta de tracción, Z dividido H. Z es la profundidad a la cual llega la grieta de tracción, dividido H, que es la altura del talud. Y bueno, entonces tenemos que a medida que va creciendo la profundidad Z, bueno, en este caso, en todos los casos, los factores de seguridad van disminuyendo. Hasta un momento, y estos numeritos que tenemos acá es la relación entre ZW y Z. ¿Qué es ZW? ¿Cuánta agua tengo adentro de cada grieta? ¿Cuánta agua tengo? Si ZW es 0, no hay agua. Entonces, no habiendo agua, arrancamos con un factor de seguridad 1.4, baja hasta más o menos la mitad de la altura. La grieta de tracción más o menos a la mitad de la altura es el mínimo y después empieza a subir. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago ángulos más bajos, si pongo ángulos más bajos, por ejemplo, para un ángulo 0, el factor de seguridad que sería infinito. ¿Quién lo mueve esto? Nadie. Entonces, si la grieta de tracción tuviera una profundidad igual a h, o sea, si fuera esto 1, esta línea ¿dónde llega? A infinito. ¿Por qué? Porque esto es un bloque arriba de una línea horizontal, sin empuje de agua, porque tiene 0 de U. Entonces, ¿cuál es el factor de seguridad de esto? Infinito. Ahora, si la lleno de agua, hasta 1, le pongo 1 de agua, o sea, ZW igual a Z, obviamente el factor de seguridad que arrancó en 1,4 termina en 0,4. O sea, ¿tiene influencia el agua acá? Claro que tiene influencia el agua. En este modelo tiene influencia el agua. En el caso de la grieta seca, solamente es porque le estoy sacando resistencia. Por eso disminuye. Pero también cuando el buzamiento se hace muy, muy horizontal, ya no se me va a caer nunca por ahí. Nunca se me va a romper por ahí. Por eso estos factores tienden a infinito. Bueno, esto es más o menos lo mismo, muy parecido, no sé si se acuerdan en el primer tema, cuando hablábamos de resistencia a la compresión o a la compresión triaxial en una probeta con una única discontinuidad. Cuando la discontinuidad era horizontal o cuando la discontinuidad era vertical, no pasaba nada, se rompía, ¿se acuerdan? Por la roca intacta. Y había un mínimo a 45 más phi sobre 2 donde la resistencia era menor. Esto es altura que le puedo dar un talud para una discontinuidad que va variando su orientación. Hay una orientación que es la más crítica, que da la menor altura. Si la orientación no es tan crítica porque se hace o más horizontal o más vertical, así como pasaba en la resistencia de una probeta de un modelo con una única discontinuidad, que en definitiva es esto,
las alturas subían, la resistencia en aquel caso subía, y bueno, y en este caso lo que suben son las alturas del talud con la cual puedo cortar el talud, ¿no es cierto? Bueno, todo, se dan cuenta ustedes que todo esto cierra, en realidad estamos manejando 2 o 3 conceptos nada más. Tenía un profesor que decía que todas las carreras, no solamente en ingeniería, ni en ingeniería geotécnica, ni en ingeniería civil, sino que todas las carreras tenían 3 o 4, ahora la verdad no se me acuerdo si eran 7 u 8 conceptos, no más de 10 conceptos, que después hay que dar vuelta, hay que manejarlos, hay que entenderlos desde distintos puntos de vista, pero nosotros tenemos sumatoria de fuerzas según X, según Y, compatibilidad de deformaciones, presiones neutras, y manejamos esos 3 o 4 cosas, se acabó la ingeniería, ¿no? Por supuesto hay que manejarla, ¿no? No es solamente dar la definición, hay que manejarla, pero los conceptos no son tantos. Estamos dando vuelta alrededor de las mismas temas conceptuales. Bueno, cuando los factores de seguridad son menores que los factores de seguridad que nosotros queremos tener, tenemos que hacer algún artificio para que para que sea estable. Y ese artificio puede ser poner anclajes, por ejemplo. Si este talud tuviera un ángulo psi sub i mayor que phi, como parece ser esto, la resultante acá abajo no podría inclinarse más que phi y esto se caería. Pero si nosotros le ponemos un anclaje con una fuerza normal, que genera una fuerza normal y una tangencial en esta dirección, la situación cambia. Fíjense ustedes, el factor de seguridad era la cohesión por A más W coseno de psi sub i menos U menos B seno, pero más T seno de beta, T seno de beta. Esta fuerza empuja contra esto, todo por la tangente de phi, y acá abajo sería W seno de psi sub i más B, si tuviéramos la fuerza de supresión, coseno de psi sub i, la U no, porque la U es normal, menos T coseno de beta. Quiere decir que nuestro anclaje aumenta la fuerza desestabilizante y disminuye la fuerza desestabilizante. Ahora vamos a ver cómo cierra esto. Vamos a analizar el polígono de fuerzas de esto. Acá tenemos el peso W, tenemos una fuerza psi sub i que es F tita, que se inclina a un ángulo tita. Vamos a decir un ángulo tita. Esa es la que vamos a aplicar. Y tenemos la fuerza esta T. Entonces, si este ángulo es tita, este ángulo es psi sub i, y este ángulo es psi sub i menos tita. Respecto a la normal, esto se inclina a psi sub i menos tita. Quiere decir que acá abajo va a haber una... Decimos que acá no hay cohesión para hacerlo más fácil, ¿no? La cuenta. Pero entonces, a esta fuerza W se le opone esta fuerza que ahora la llamamos F sub tita. Vamos a ver de dónde sale. Cómo se puede mantener esta, que se inclina psi sub i menos tita respecto a la vertical. Y entonces nos aparece esta fuerza. Y esto lo tenemos que cerrar con T. La podríamos cerrar con T desde acá arriba, en esta dirección, y de aquí surgiría que la dirección más favorable, más económica, es la normal. Si yo tengo que cerrar este triángulo con esta, más esta, ¿qué ángulo le tengo que poner acá? Bueno, sale 90 menos phi sub i más tita. Hagan la cuenta, es así. Y tendría que ir para arriba. Todos los anclajes se ponen para abajo. ¿Por qué? Porque es más fácil perforarlos, es más fácil llenarlos. Pero la realidad es que la condición más
económica para lograr este tita, que en definitiva este tita es el que me preocupa, es el que me genera el factor de seguridad, o el que me genera la resistencia aquí. Lo más económico sería inclinarlo hacia arriba. Entonces, vamos a este tita, ¿qué es? Es una función del factor de seguridad. ¿Por qué? Tita es el arco tangente de la tangente de phi sobre el factor de seguridad. Eso es lo que nosotros le pedíamos. Nosotros pedíamos un factor de seguridad tener acá. ¿Esta cuál es? Esta es la fuerza de fricción. Puede ser a lo sumo ¿cuánto? Phi. No puede ir más vertical. Si phi está acá, no puede ir más. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿qué factor de seguridad quiero? Este que está acá. Por lo tanto, mi ángulo tita, o phi desarrollado, pudimos haber llamado antes, es este. Que se inclina a este ángulo, que es el arco tangente de la tangente de phi sobre el factor de seguridad respecto de la normal. Pero para que se incline este ángulo, y esto esté en equilibrio, tengo que ponerle un tensor que es esto. O sea, ¿quién me va a estar dando la fuerza que yo le tengo que poner al tensor? El factor de seguridad que yo fije, que va a ser el que me va a fijar este ángulo, tita, o phi desarrollado. Yo no quiero que phi, que esta fuerza se incline más que tita. ¿Por qué? Porque esa es la que me está dando el factor de seguridad. Y entonces, ¿qué fuerza tengo que poner para cerrar este polígono? ¿Cuál sería la más económica? Esta, en esta dirección. ¿Cuál es la que estoy poniendo en esta dirección? Bueno, entonces cierro esta con esta dirección y con otra que viene desde allí, que sería paralela a esta, que mostraría que mi tensor es mucho más caro. Tengo que hacer un tensor de más potencia, digamos, ¿no? Pero bueno, esta sería la orientación de anclaje mínimo, ¿eh? Pero vuelvo a decir, el factor de seguridad lo defino yo definiendo este ángulo tita, y eso me genera cuál es la fuerza que tengo que poner. Si yo defino el factor de seguridad, sé qué fuerza tengo que poner acá T para que esto cierre. Bueno, me he dado cuenta que se ha extendido mucho esta parte de la clase. Vamos a hacer una parte 1A y una 1B, porque claro, lo que agregué de que vine de cimentaciones para que el que no cursó cimentaciones este año lo tenga, ha hecho esto muy extenso. Así que vamos a hacer una parte 1A, 1B, y después parte 2 y parte 3.